Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y el día de hoy les traigo un tutorial así rapidísimo que sé que ustedes van a amar y que podría decirse que también es apto para principiantes. Para hacer esta hermosa falda, que por cierto es muy fácil y rápida de hacer, vamos a utilizar el molde básico de tejido plano. Este molde lo encuentran en este tutorial. Recuerden que yo inicié haciendo acá el desarrollo de una falda, pero inicié el video haciendo el molde básico, entonces por eso el molde básico este que estoy usando está ahí. Hay otro video en el canal donde hay también tutorial de patrón básico de falda que no tiene pinza, y les dejo por acá el enlace para que ustedes elijan cuál de los dos moldes usar. Colocamos el molde al orillo del papel, que quede bien alineado el centro de la falda con el orillo del papel, y lo vamos a trazar hasta un poquito más abajo de la cadera. Teniendo ya esto así trazadito, entonces vamos a empezar el desarrollo y voy a empezar por la cintura. Le voy a descontar la mitad de la medida de mi pretina. Voy a hacerle una pretina de 3 centímetros, por lo tanto le voy a eliminar 1,5 centímetros. Pero bueno, ¿y por qué no eliminas la pretina completa? Porque a mí personalmente me gusta que me queden las prendas inferiores un poquito más arriba de la cintura. Si ustedes desean, pueden eliminar la pretina completa, o si no desean eliminarla, no la tienen que eliminar. Ya, esto es cuestión de gustos. Listo. Una vez eliminado eso, mido de cuánto me quedó la pinza para eliminarla por el costado. Acá puedo eliminar completa la medida que tiene la pinza, o puedo eliminarle un poquito menos, que en mi caso le voy a eliminar nada más 1,5 centímetros, y ahí me queda ese medio centímetro como para darle algo de holgura. Si yo eliminara la pinza por completo no pasa nada, simplemente luego entonces le trazaría la curva del costado, pero en este caso no voy a trazar la curva aún, porque yo le voy a dar otro poquito de holgura en la línea de cadera. Entonces, bueno, acá les trazo la línea de cintura, que realmente les sugiero que en el centro del delantero bajen 1,5 centímetros o 1 centímetro más solo en el centro, y luego sí tracen la línea para que la falda cuando esté terminada no se vea más larguita en el centro delantero. ¿Listo? Esto después de que yo ya hice la mía fue que me di cuenta. Listo, bueno, entonces acá estaría corrigiendo mi línea normal de costado, pero como yo voy a dar la adición acá en la parte de la cadera, le voy a adicionar 1 centímetro para lograr que la falda no me quede tan pegada, ¿sí? Y entonces le voy a dar también un poquito más de largo que de la altura de cadera, para a partir de allí colocarle la gola. Si ustedes quisieran colocarle la gola más abajo, lo pueden hacer. En este caso yo le di 1,5 centímetros únicamente. ¿Qué pasa? Que con esta medida, como la gola es rotonda, tiende a levantarse con la brisa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así que si ustedes quieren usar su falda a diario sin preocuparse porque se les vaya a levantar, les recomiendo que la dejen más larga que lo que yo le di después de la altura de la cadera. Para mí está perfecta así, no porque quiera que la brisa me la levante, simplemente porque la usaré en ocasiones donde sé que no voy a correr ese riesgo. Y si se dieron cuenta, pues ya ahora sí suavicé mi línea de costado y elimino la pinza. Básicamente esta es mi pieza del delantero, que la corto a doblez y la corto pues una sola vez. La pinza ya quedó eliminada, por ende no la voy a confeccionar, y simplemente le adiciono a esto márgenes de costura. Para la espalda voy a utilizar este molde que ya tiene aumento de 2 centímetros en el centro de la espalda a la altura de la cadera, para que la falda no quede levantada. Y lo mismo, la tracé hasta un poquito más abajo de la altura de cadera. Acá básicamente es lo mismo que hicimos en el delantero, con la diferencia de que acá sí vamos a conservar la pinza para darle horma a nuestra falda. Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es eliminar el 1,5 centímetros de la pretina, aumentando el centímetro en la cadera y dándole de largo 1,5 centímetros más a partir de la línea de cadera. ¿Listo? Acá simplemente corrijo líneas y ya me queda listo mi molde de espalda. Y como la falda va partida en el centro de la espalda, pues hacemos un piquetico. También hacemos piquete en la parte del largo para indicar que ahí se le adiciona otra pieza. Y acá en el costado pues también le coloco otro piquete, pero como se parece mucho el centro y el costado, en el centro marco otro piquetico, es decir, hago dos, y con eso cuando yo corte ya sé cuál es el centro y cuál es el costado.
Adiciono márgenes de costura y ojo acá que no le voy a adicionar el mismo margen en todos lados. En el costado le voy a dar 1,5 cm y olvidé decirles en el delantero que le dieran 1,5 cm porque vamos a colocar la cremallera en el costado. ¿Listo? Al resto le damos 1 cm. Ahora vamos a sacar la medida que necesitamos de cada molde para la gola. En este caso esa medida se toma justo sobre esta línea y la sumamos delantero con espalda. Acá me dan 28 y mido el delantero, entonces en total me da 53 centímetros. Esto multiplicado por 2 me da el total del perímetro de mi cadera, en este caso para sacar la gola, y me quedó unos 4 centímetros más grandecito porque normalmente mi cadera tiene 102, es decir que esos 4 centímetros me van a brindar un poquito más de holgura. Esta falda la vamos a hacer en una rotonda completa, una falda circular, plato, bueno, no sé cómo la conozcan ustedes. Para hallar esto es importante tener la medida del contorno de donde va a salir la boca de la falda, de la gola como tal, y el largo como tal de esta gola, que este largo recuerden que se va a adicionar a la piecita que ya tenemos de falda y pues debe darnos el largo total de nuestra falda. Es decir, si ustedes acá por ejemplo tienen 20 centímetros y su falda la quieren de 35 centímetros, pues la gola debe medir 15 centímetros de largo. ¿Listo? Y para hacer esta falda lo voy a hacer de la manera tradicional con patronaje, que es haciendo un plano cartesiano, que es esta cruz que ven acá. En el eje o en el punto donde se intersecan las dos líneas, ahí voy a medir hacia arriba, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y hacia abajo, lo que me da de haber aplicado la fórmula, que es esto que están viendo acá en pantalla. Y lo vamos a hacer acá paso a paso. La medida de la espalda más la medida del delantero me da 53, lo multiplico por 2 me da 106. Esta medida es el perímetro y lo divido en 6,28, que es la fórmula para la rotonda completa. Ese resultado que me da lo aproximo a 17 y es la medida que voy a colocar acá en cada uno de los lados de este plano cartesiano. Entonces mido 17 y digamos que no la voy a hacer completa porque yo pues... 1, el papel no me alcanza y 2, la idea es que hagamos un cuartico y si queremos sacar el molde completo pues simplemente doblamos y recortamos. ¿Listo? Entonces acá simplemente 17, 17, 17, 17, toda la medida para hallar la circunferencia y luego le vamos a adicionar el largo, que para mi caso van a ser 19 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a medir esos 19? Lo puedo hacer a partir de las lineecitas que ya marqué 17 o simplemente sumo 17 más los 19 y desde el eje, ¿sí? Voy a medir exactamente para no tener que estar pensando en que dónde era la línea, que si está bien hecha. Entonces simplemente desde ahí mido la medida completa y hago las respectivas marcas. ¿Listo? Yo creo que esto ya lo habíamos hecho y esto es algo un poco básico, pero pues se los explico como por si alguien de pronto aún no lo sabe. Esto se puede hacer directamente en la tela, entonces se pueden ahorrar este proceso de hacerlo en papel. Simplemente que a mí la verdad me gusta hacer todo como primero con los moldes y luego cortar en la tela para tener como una mayor precisión. Y luego pues entonces uno los puntos y en este caso esta línea es la que me indica la boca de mi gola, que es la que se iría a unir con la falda que ya tenemos patronada. Y el largo como tal, no sé acá, perdón, el celular no lo acomodé bien para grabar y no quedó este pedacito, pero pues es simplemente unir los puntos. No la hice toda completa porque como les dije no me alcanza el papel, pero lo que voy a hacer acá es simplemente sacar ese cuartico y poner la doblez de tela y acomodar para poder cortar y ya. Y pues bueno, acá les muestro entonces cómo recorto esa piecita, que como les digo es un cuartico nada más. Y con este vamos a sacar la gola completa. Entonces ahora simplemente marcamos acá doblez de tela en este lado y doblez de tela por este otro lado.
A continuación, entonces vemos cómo se debe doblar la tela para ubicar este molde. Esta es la tela con la que voy a trabajar, es una seda Estudio F o seda mango, guatina, georgette, no sé, bueno, como ustedes la conozcan, que el diseño es sublimado. Entonces en este caso yo la voy a doblar acá una parte, ¿sí? Para ubicar mi molde y determinar el primer ancho, digámoslo así, ¿sí? El ancho como tal de la gola. Entonces, teniéndola así, ubiqué mi primer doblez y determiné cuánto de ancho la necesito. En este caso yo no le di márgenes de costura al molde, se los voy a dar directamente a la tela. Entonces, pues debo tener en cuenta eso. Listo. Ahora voy a doblar hacia abajo, ¿sí? La tela sobre ella misma para obtener el segundo doblez que estaría en la parte superior. Acá es importante pues acomodar muy bien la tela, teniendo en cuenta que mi falda me va a salir completa, no necesito hacerle cortes por ningún lado, no la voy a partir por ningún lado, porque la cremallera va a llegar hasta, o sea, me cabe perfectamente en el molde de la falda, ¿sí? Entonces la golita queda totalmente independiente y por eso no la tengo que partir. Acá es importante que esto quede muy bien doblado, que no queden bolsitas, arrugas, nada, para que la falda pues salga bien hechecita, ¿no? La gola. Entonces listo, ya bien acomodado, ahí sí ubico mi molde, ¿sí? Acá debo pues seguir corriendo la tela para que efectivamente me quepa bien. Y simplemente pues cuando ya determine que está completo el espacio de tela para poder ubicar mi molde, pues lo ubico y con alfilercitos lo voy a fijar, le dejo espacio para margen de costura y recorto. En este caso el margen de costura será de 1 centímetro y se lo voy a dar más que todo en la parte del largo, porque cuando yo medí, digamos que el largo total de mi falda, pues tuve en cuenta que al descontarle de pronto 1 centímetrico no me fuera a quedar tan corta. Hago piqueticos para indicar centros y cuartas y ya me queda lista mi gola, ¿sí? El margen de costura lo dejé de 1 centímetro en el ruedo porque le voy a hacer dobladillo pañuelo. Miren cómo queda la golita, es una gola que tiene bastante vuelo, ¿sí? Y pues esta tela me gusta porque tiene caída, entonces el vuelito de la rotonda queda bonito. Bueno, para cortar entonces las otras piecitas que me hacen falta para delantero y espalda, doblo del otro lado de la tela y fíjense que me alcanza perfectamente. Podría decirse que con unos 70 centímetros me salió esta falda. Acomodo bien, que el hilo de la tela quede correctamente. Recuerden que sale el delantero a doblez de tela y pues en la parte de allá estaba dobladita la tela. Lo que pasa es que yo no sé por qué ahora Yuri está como distraída y no grabó bien. Listo. Hacemos piquetico en el centro, cortamos la pieza de la espalda y debemos hacer todos los piqueticos que trae porque son muy importantes a la hora de confeccionar. Para cortar la pretina yo tengo acá mi tela doblada en 2 partes y voy a partir de la doblez a medir la mitad del contorno de cintura más 3 centímetros que serían, perdón, más 1,5 centímetros porque ya estando doblada me quedaría el 1,5 centímetros a cada lado de costura que se le dio en los costados a la falda, ¿sí? Entonces, ejemplo, mi cintura mide 76 más 3 centímetros porque fueron 1,5 centímetros y 1,5 centímetros, me dan 79. 79 dividido en 2 me da 39,5 y eso es lo que tiene acá mi tela ya marcadito. Y para el alto de la pretina, entonces como ella va a quedar terminada de 3, dobla 3 hacia adentro más 1 y 1 de costura serían 8, ¿sí? 3 más 3 más 1 y 1 me da 8. Mido 8, 8, 8, 8 y corto ahí un rectangulito, ¿sí? Que me va a hacer las veces de pretina. Esta pretina yo la voy a entretelar para darle un poquito más de fuercita y que cuando esté puesta en la falda, digamos que no quede ahí como sueltica, ¿vale? Y pasamos a la confección. A mí me gusta y no sé si se los he recomendado ya muchas veces o no, pero es importante que siempre hagan prueba de costura antes de iniciar cualquier proyecto.
¿Por qué hacemos prueba de costura? Porque no siempre cosemos el mismo tipo de tela y resulta que las máquinas se acostumbran. Entonces, cuando cambiamos de tela, a veces suele pasar que la máquina está desajustada y si nos damos cuenta a tiempo, pues podemos corregir. Aparte, también es importante para revisar si el color del hilo queda bien con la tela y si el tamaño de la puntada es el indicado. Y ahora entonces ya vamos a empezar la confección como tal y vamos a empezar por la espalda. Acá tengo los dos piqueticos de la pinza, los junto y ubico el punto para empezar a coser mi pinza. Yo les he dicho que a mí me resulta más fácil hacerlo desde el punto hacia los piquetes y lo hago teniendo la aguja abajo, ubicando la tela justo al lado de la aguja, el punto que está marcado en la tela, más no introduzco la aguja en la tela, ¿sí? Cuando yo acomodo esto así, en el momento en que hago retroceso, la aguja se monta sobre la tela y la costura me queda bonita y en la parte de abajo no se me hacen bolsitas, ni se me hacen burbujitas, ni nada, me queda perfecta. Y de la misma manera coso la pinza del otro lado. Voy a unir la espalda por el centro, entonces coloco una pieza sobre la otra y me fijo que estén los dos piqueticos que son los que me indican centro de espalda para poder ubicar muy bien mis telas. Acomodo acá y voy a coser a 1 centímetro. Esta costura luego le voy a dar acabado en la overlock. Bueno, les voy a contar qué hice acá. Le di acabado en la overlock al delantero por los costados, teniendo en cuenta de dejar la pieza con el derecho hacia arriba. Listo, para que el derecho del acabado de la overlock me quede bien. A la espalda le di acabado en el centro y también le di acabado en los costados. Ahora entonces ya puedo colocar derecho con derecho de telas para cerrar el costado por donde no va a ir la cremallera, que en este caso yo la iba a dejar para el lado izquierdo y resulté dejando la cremallera para el lado derecho, pero no le cuenten a nadie. La idea es que ustedes la ubiquen de la manera que les quede más fácil bajarse la cremallera, bajarla y subirla obviamente. En mi caso, pues me queda bien de los dos lados, solo que cuando es del lado izquierdo siento que es un poco más fácil, pero bueno, no le cuenten a nadie. Acá entonces voy a cerrar a 1,5 centímetros ese costado donde no va a ir la cremallera, porque fue lo que le dejé de margen de costura. Lo más bueno del caso acá es que yo era consciente de que estaba cerrando el lado izquierdo, pero mi subconsciente tenía presente que debía dejar abierto el lado izquierdo para colocar por allí la cremallera, pero bueno, me hice un 8 completo. Listo, planchamos muy bien esta costura y ahora vamos a colocar la pretina. Para la pretina yo le di acabado en los extremos de la altura, ¿sí? Del alto de la pretina y le di acabado en la parte del contorno, digámoslo así, una parte del bajo, bueno, no sé cómo poderles explicar mejor, que es la parte que va a quedar por dentro de la falda, es decir, en el revés. Entonces, cuando yo coloco acá en la cintura de la falda la pretina, derecho con derecho, la parte que no tiene remallado es la que se va a unir con el borde de la cintura. ¿Listo? Acá empiezo a coser a 1 centímetro y si se fijaron quedaron alineadas las telas tanto por el costado como por la parte superior, ¿sí? Cosemos ahí a 1 centímetro toda la pretina, teniendo en cuenta de abrir las costuras en el costado que está cerrado y que en el centro de la espalda la costura se direccione hacia donde lo indique el remallado. Colocamos alfilercitos para que no se mueva y para darnos cuenta que todo casa perfectamente. Bueno, ahora por el costado donde vamos a colocar la cremallera vamos a cerrar un pedacito de la parte de abajo de donde vamos a colocar la gola hacia arriba. Vamos a cerrar más o menos 3 centímetros y recuerden que dejamos 1,5 centímetros de costura, ¿no? Entonces marcamos acá 3 centímetros, hacemos un puntico y este pedacito es lo que vamos a cerrar.
Me he dado cuenta que teniendo cerrado eso, ¿sí? Y siendo más anchito, es más fácil colocar la cremallera. Entonces ahí me dio el 1,5 cm exacto y simplemente voy a hacer una costura. Imagínense que yo iba a colocar esta cremallera beige que me ven acá en la mano, pero resulta que pues ella no realmente no se acomoda, no da ni siquiera un poquito el tono, pero pues era la que tenía y me encontré esta otra negra que está muy bonita, pero está más chiquita, tiene apenas 20 centímetros y como yo tengo el largo de la cadera más el poquito que le adicioné más la pretina, pues entonces digamos que no me alcanza para ubicarla así tal cual con lo que ya había cerrado de la parte de abajo. Entonces la solución acá sería cerrar otro poquito más. Lo ideal de una cremallera es que ellas abran hasta la altura de la cadera. Sin embargo, como la falda yo la dejé un poquito holgadita y de la digamos que donde termina la cremallera hacia abajo es suelta por la gola, entonces pues no hay ningún problema. Simplemente que esta me gusta porque el deslizador que tiene es muy bonito, miren, es doradito y es lindo, se va a ver muy lindo. Entonces voy a cerrar acá otro poquito más para que me sea más fácil colocar la cremallera. Y ya cerré entonces un pedacito más. Ahora sí voy a colocar la cremallera. Ubico las telas así, de manera que pueda observar el derecho de la tela y voy a colocarle el derecho de la cremallera hacia el derecho de la tela. El derecho de la cremallera es donde está el deslizador, ¿sí? Lo ubicamos ahí y en la parte, digamos, de la doblez de la pretina, o sea, a 3 centímetros, ahí quedaría el inicio de la cremallera, ¿listo? El inicio es donde está el tope para que hasta ahí llegue el deslizador cuando cierre la prenda, ¿listo? Por si acaso. Acá colocamos un alfilercito y vamos a alinear la cremallera hacia el orillo donde empieza el remallado, ¿sí? Esa es como mi guía cuando le dejo 1,5 cm y utilizo este tipo de cremalleras que tienen, que no son tan anchas, digamos, en la tela que ellas traen, ¿sí? Del material del que vienen hechas no es tan ancho. Y acá simplemente, bueno, todos los alfileres que necesite colocar de manera que esto no se me vaya a mover. Voy a utilizar el prensatelas que es de una sola patica y que tiene lado derecho e izquierdo. Empiezo a coser teniendo en cuenta que quede lo más cerca posible, pero no tan pegada a los dientes de la cremallera. En este caso, esta cremallera no se puede abrir o digamos que mover como los dientecitos. Simplemente voy a ubicar ahí la aguja dejando como unos 2 milímetros de distancia para que no me quede tan apretada. ¿Listo? Coso hasta donde me permite en la parte de abajo y precisamente como en la parte de abajo ya está cerrada una parte, entonces acá no tengo que empalmar costuras, ¿sí? Porque la cremallera, el final de la cremallera en la parte de abajo llega hasta donde ya está cerrado, ¿sí? Pasa de donde está cerrado hacia abajo, mejor dicho. Entonces acá simplemente coso hasta donde ya me permite como tal el prensatelas y listo. Luego entonces pues hago retroceso acá para finalizar y simplemente cambio el prensatelas y me ubico del otro lado. Y miren, entonces aprovecho que grabé esta partecita donde les explicaba lo del tope que les hablaba ahorita y es que este debe llegar a la mitad de la pretina. Previamente pues yo doblé mi pretina a la mitad y la planché para hacer como ahí el quiebre. ¿Listo? Ese tope debe llegar hasta ahí. Y lo ubico simplemente al orillo, ¿sí? Que me sobre el remallado. Ahí empiezo a colocar alfileres y hago lo mismo. El mismo proceso que acabé de hacer, que es coser lo más cerca posible a los dientes, derechito y hasta donde me deje llegar el prensatelas, porque en la parte de abajo pues está el carro. Y ahora lo que hay que hacer es subir la cremallera, pero tengan en cuenta que el deslizador quedó abajo. Entonces hay que hacerlo con cuidadito, empujarlo hasta que se cierre un poquito para que él pase, ¿sí? Y aquí pues ya pasó. Listo, entonces subimos toda la cremallera
y revisamos que todo haya quedado bien hecho, que haya coincidido muy bien en la parte de arriba la pretina y que en la parte de abajo haya quedado todo bien cerradito, que todo haya quedado a la misma distancia y todo quedó perfecto. Esta es la espalda. Ay, me quedó para el lado derecho. No. Y pues bueno, ni modo, yo también me puedo equivocar. Entonces acá lo que sigue es fijar como tal ya la pretina para que nos quede por el revés de la falda ya lista. Hay que darle el acabado a la parte de la cremallera y colocar la gola. Bajamos un poquito la cremallera y vamos ahora sí a darle acabado a esto. Volteamos la punta de la cremallera hacia abajo y hacia afuera de la falda. Traemos la pretina sobre la falda y teniendo todavía el prensatelas con el que colocamos la cremallera, vamos a coser esta parte. Acá entonces pues tuve que volver a acomodar porque ese es el prensatelas del otro lado y por eso me toca empezar por abajo. Listo, pero fíjense, ahí les repetí el proceso y lo que voy a hacer es coser simplemente más o menos como si estuviera cosiendo la cremallera, ahí cerquita a los dientes de la cremallera o simplemente al centímetro, paso ahí una costura y listo. Al hacer esto pues ya me queda la pretina sobre la cremallera y queda embonada la cremallera. Cortamos acá excesos de hilo y volteamos de esta manera, entonces sale la cremallera y nos queda así. Una vez volteado, esto es lo que se queda viendo. ¿Listo? Hacemos el otro lado igualito como hicimos este. Vamos ahora a coser para fijar la pretina por el revés de la falda. Entonces, yo acá coloqué un prensatelas compensado, pero ustedes lo pueden hacer con un prensatelas normal. Si tienen compensado, pues mucho mejor, porque pues este es como una guía que va, digamos, permitiendo que quede la costura sobre la pretina, ahí lo más cerquita posible a la unión entre la falda y la pretina. ¿Listo? Entonces acá simplemente yo me ayudo de las herramientas que tengo, pero no quiere decir que si no la tengo no lo puedo hacer. Lo puedo hacer, solo que pues debo tener un poco más de cuidado a la hora de coser. Listo, acá voy cosiendo simplemente despacito, teniendo en cuenta que en el revés me haya quedado bien acomodada la pretina. Para ello también pues yo doblé la pretina por la mitad, ¿sí? Y de esta manera sé que me está quedando perfecto. Listo, ahí les muestro un poquito y ya ahora en cámara rápida les termino el proceso. Y listo, entonces miren, así se ve por el revés. Retiro todos los excesos de hilo. Recuerden que es muy importante dejar la prenda limpia, sin hilos por ahí, porque pues eso habla de la calidad de la prenda, ¿no? Entonces la idea era que el pespunte se viera así sobre la pretina por todo el orillito. Y ahora ya solo nos resta colocarle la gola. Cuando estamos cosiendo la gola y si tenemos la sensación de que la gola nos quedó un poco más grande que el perímetro donde la íbamos a fijar, dejamos la gola por debajo y la falda por encima. Sin embargo, como tenemos de guía los piquetes, ahí nos damos cuenta fácilmente. En este caso la gola quedó un poquitico más grande y yo lo que hago es estirar un poco la falda
para que se ajuste a la medida de la gola, ¿sí? Es algo acá de pronto imperceptible, pero les cuento para que si a ustedes les pasa, sepan cómo solucionarlo, ¿listo? No es un error, simplemente que las golas rotondas tienden a agrandarse. Entonces, para eso se le hacen piquetes, que son los que nos dan la pauta para llevar como tal las telas, ¿listo? Entonces, acá simplemente hacemos que ellos coincidan y si es necesario, pues estiramos un poquito la tela de la falda, ¿bien? Y aquí cosemos todo hasta terminar de fijar la gola a la falda. Y pasamos a hacer el dobladillo pañuelo. Recuerden que en el canal y en Instagram les compartí un truquito para lograr un dobladillo pañuelo perfecto y que se vea así de lindo como este. Lo hacen con mucha calma por toda la rotonda. Y una vez terminado, entonces ahora sí pasamos a darle acabado a la unión de la gola y la falda, que se hace dejando la falda por encima para que esa unión se direccione hacia la falda y la gola caiga, ¿sí? Porque si lo hacemos de la otra manera, la gola nos queda parada y no se ve así derechita, ¿sí? Entonces fíjense, ya ahí le di el acabado y miren cómo se ve. Si ustedes sienten la necesidad de pasar un pespunte para que la gola tenga mejor caída, lo pueden hacer. Sin embargo, así ya miren que la gola se direcciona hacia donde debe ir. Es cuestión de planchar costuras y ya quedaría prácticamente terminada nuestra falda. Todo en ella quedó muy bonito, me encantó, realmente pues es de todo mi gusto, aparte que el animal print me encanta. El único detalle fue que dejé la cremallera para el haber hecho, pero bueno, ni modo. Nadie sabe que fue un error. Esto es un secreto entre ustedes y yo. Espero que te haya gustado el tutorial. Quiero agradecerte por no haber saltado los anuncios, porque le diste like al video, porque comentaste y porque sé que lo vas a compartir. Recuerda seguirme en Instagram y espero que nos veamos pronto. Muchos besitos. Chao, chao. Dios les bendiga.